si está bien, si no está bien, temor a equivocarse, pero es la única, vuelvo a insistir con esto, en la medida que lo ejercitemos, seguramente que esto va a ir dando lugar a que se produzcan con mayor frecuencia y con más naturalidad. Así que las invito a seguir, digamos, con esta cuestión de poder resignificar, porque si bien pude observar, y esto me gustaría que lo puedan, que me digan a ver si coincide con lo que ustedes están pensando o no, lo han hecho, han empezado a hacer, pero aún falta. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es todo lo que pudo el grupo hacer o les parece que podría hacer algo más? Yo creo, profe, que sí, que se podría hacer algo más y que sinceramente fue muy enriquecedor que se hayan dado las clases virtuales porque si no, no creo que hayamos podido cambiar los trabajos porque las explicaciones de ustedes con los textos que son nuevos, que no los conocíamos, que es difícil de entender, eh, sí ayudó muchísimo a las clases a que nosotras como grupo podamos darle otra mirada. Bien, bien. Vamos a seguir haciéndolo, pero tampoco es cuestión de seguir, digamos, siempre dependiendo de un otro, digamos. Esto lo digo para todas las cosas que se hace en la cotidianidad. Yo creo que ustedes tienen la preparación necesaria como para empezar a alargarse en forma independiente y además tienen posibilidades. Fíjense que comenzó una y había como silencios que indicaban mucha tensión, porque el silencio no es que, ustedes saben que el silencio también habla. Y cuando empezaron a hablar, ya la otra le ayudaba. Yo creo que es cuestión de ponerlo en práctica, de que pueden, pero es como que les está costando. No sé si porque quizás tenga que ver con algo nuevo, con algo que no lo hacían antes, pero creo que tienen posibilidades. Así que no sé, digamos como que hay que ponerlo en práctica para poder superar ese miedo, ese temor que los está invadiendo, que las está invadiendo en este momento. Esto es lo que yo siento. A ver, quizás esté equivocada, no sé. A ver qué piensan ustedes. Profe, cuando Eve empezó a hablar, yo después quise hablar, pero yo tenía apagado mi micrófono y estaba fuera de la pantalla, por eso tardé unos minutos en volver a conectarme para prender el micrófono. Claro. No sé si a eso se está refiriendo. Sí, no, en general, no me estoy refiriendo a algo en particular, digamos. Ah, No. bueno. A mí, por ejemplo, me pasa de que como que deberíamos aprovechar más estas clases virtuales para que todas nos podamos enriquecer con los aportes de todas, digamos. Por eso hacerle frente al miedo de que si está bien o está mal, sino de poder aprovechar el tiempo que es poco como para desarrollar los temas y que todas podamos aportar, pienso yo, ¿no? Bien, bien. Sí, claro. Esa era la idea, Laura, ¿viste? Porque como ustedes ya tenían el material, ¿viste? Podían también participar. Pero, bueno, a veces, digamos, como que siempre creemos que no sabemos, y a veces nos callamos aún sabiéndolo. Entonces, por eso les decía, es importante que se larguen, aunque se equivoquen, porque estos son los espacios para poder aprender,
No tengamos miedo a equivocarnos, todos nos equivocamos. La cuestión es comenzar, es tratar de enfrentar esta cuestión, porque es algo que es muy propio del psicopedagogo. La posibilidad de exponerse y de la mejor manera tiene que ver con el hacer cotidiano. Y eso es lo que nosotros estamos invitándolas a que lo realicen. Con la posibilidad siempre de que se equivoquen, claro que sí. Ustedes están en plena formación, así que es importante que traten de exponerse cada vez más, ¿no? Porque tienen posibilidades. La cosa es no quedarse esperando siempre que sea el otro quien dé lo que se tiene que dar, sino la posibilidad de ir aportando a medida que el otro da, ¿se entiende? Porque ustedes ya tenían el material como para ir aportando, ¿no? Todo lo que nosotros hablamos es algo que ya ustedes lo conocían. Bien. Marta, no sé si querés aportar algo. ¿No? Bueno. Yo les propongo ahora, como para cerrar esta parte, plantearnos, ¿se acuerdan que decíamos que los mecanismos defensivos actuaban siempre en un grupo? Y me pareció interesante lo que planteaba un autor, que lo vamos a dar más adelante, Robert Boar, pero específicamente sobre mecanismos defensivos. Él plantea que la organización institucional siempre es como yo con mi teléfono, porque con los dos uso para hacer la tarea. ¿Usaba? ¿Cómo? Bueno, la organización como defensa ante todos los individuos que intentan, digamos, pertenecer a ella. ¿Por qué? Porque encontramos en esa institución donde depositar nuestra ansiedad. Entonces, decíamos que la organización institucional siempre actúa como defensa contra la ansiedad que tenemos. Algunos lo manifiestan más, otros menos, pero siempre está esa ansiedad hacia lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar. Porque acuérdense que todo lo que ocurre en la región siempre tiene un sabor, digamos, a incertidumbre. Más que se prepare, siempre pasa algo, podría pasar, y eso lo vemos a diario. Sufrimos todos los días tensiones, y más de pandemia, donde no podemos salirnos a hacer las cuestiones que queremos, y no tenemos tiempo por hacerlo bien. Todavía que siempre sufrimos de tensiones por la vida cotidiana, social y cultural donde se desarrolla nuestra vida, ¿verdad? Y no pasa solo ahora, sino pasó siempre. Se defiende ante la situación. El primitivo, el es ir a cazar y si se encontraba con una fila, huir. Pero en las dos situaciones, tanto el individuo primitivo como el de otra versus a defenderse, nada que evitar que violenta de la sino que todas las tensiones que acumulan por la vida, digamos, producen en nosotros síntomas físicos y psíquicos. Por eso decimos que nos defendemos de esas tensiones, pero en forma irracional, o a través de estos síntomas que decía, que puede ser cuando por ejemplo, ataque de pánico, cuando no sabemos cómo reaccionar ante la situación y bueno, empezamos a transpirar, empezamos a tener palpitaciones, ya es como que se nos moja la mano, empieza la sudoración en el cuerpo, o sea, estas cuestiones que tienen que ver con ataques de pánico ante una situación tensa que nos está atravesando y no sabemos cómo resolverlo. O psíquicos, producirnos ya enfermedades graves, como puede ser, por ejemplo, la depresión, o puede ser alguna situación que nos impida conectarnos o seguir operando con la realidad. Hace muy bien la aclaración este autor de que nosotros creemos que hemos avanzado mucho, pero que siempre, en la cotidiana, el hombre tiene que estar defendiéndose de lo que se le presenta a diario, digamos. No ya en forma salvaje, sino
a través de, por ejemplo, tensiones que no tienen solución y que producen estrés, que producen cansancio, y una cuestión que él señala muy bien: antes el hombre primitivo no vivía tan a las apuradas como nosotros vivimos hoy, y entonces cuando tenía que defenderse, se tomaba su tiempo para descansar, para dormir. Hoy nosotros no tenemos ese tiempo que quizás el primitivo sí lo tenía. ¿Mm? Entonces, nuestro cuerpo sigue tensionado de hoy para mañana y se prolonga en el tiempo. Esto hace que, por supuesto, a la larga produzca algunos trastornos que pueden ser físicos o psíquicos. Todos lo hemos manifestado alguna vez, esta ansiedad que nos invade y que sabemos que no es nada grato. Esto que les decía, por acumulación de tensión, esto de la sudoración, de palpitaciones, de temblores, de situaciones que no, son realmente desagradables. Por supuesto que sus causas son totalmente subjetivas. Lo que para mí puede ser algo fatal, para el otro quizás no lo sea. Va a tener que ver con la historia libidinal por el cual ha atravesado este sujeto. Entonces, va a poder afrontar quizás una situación dolorosa mejor que yo, alguien que ha tenido en su vida situaciones que ha, digamos, permitido tener mejores posibilidades porque los ha atravesado, porque, bueno, ya conoce cómo actuar, y esto hace que pueda afrontar esa situación dolorosa de la mejor manera que cualquiera que no lo ha pasado nunca, por ejemplo. Por eso decimos que las causas son subjetivas, pero que si perdura en el tiempo, sí o sí produce síntomas, aunque lo pueda resolver. La ansiedad neuróticas es esa ansiedad que es inconsciente y que se produce desde dentro del sujeto. Se contrapone con la objetiva, con esa ansiedad objetiva que todos vemos, que te produce tensión, pero tanto una como otra son desagradables. Esto, ustedes saben, esto de querer salir, por ejemplo, y que te pidan todo el tiempo por qué va, te paran en esta época, en el camino, y dice dónde va, para qué va, a qué hora vuelve, o sea, estas cuestiones que aparentemente no, son inofensivas, pero que interiormente va produciendo en este sujeto tensiones que a lo mejor no se da cuenta en el momento, pero que si perdura en el tiempo nos sentimos controlados, nos sentimos, digamos, como que estamos sujetos a lo que otros puedan disponer, ¿verdad? Aunque sepamos que esto tiene que ver con la salud de cada uno de nosotros. Bien. El cuarto, Marta, por favor. Las más utilizadas como mecanismos defensivos ante esta ansiedad son la represión, la regresión, sublimación, esto de hacer cuestiones que están aceptadas socialmente, y la proyección. Esto de la proyección es algo que se da muy frecuentemente en las instituciones. No me pasa a mí, le pasa a los otros, por eso los hechos están afuera, o lo que me produce tensión están afuera, y por lo tanto se distorsiona la realidad de este sujeto. Por eso es que yo les planteaba antes, en la medida en que cada grupo pueda tomar esto que les está pasando en el grupo para poder avanzar,
seguramente que van a poder resolver el conflicto de esto de temor a equivocarse, de no exponerse, de, digamos, optar el silencio como un mecanismo de mecanismo defensivo contra todo esto que me produce la materia en sí, por ejemplo. En la medida en que el grupo pueda tomar esto, seguramente que lo va a poder resolver. Ahora, cuando dice, la profe pide demasiado, la profe exagera cuando pide, o la profe, ya dimos todo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando una situación que, que se ve, es objetiva. Por eso les digo, en la medida en que se pueda tomar a este conflicto, seguramente va a posibilitar que el funcionamiento del grupo sea cada vez mejor. De lo contrario, estaría actuando bajo un supuesto básico, que ya lo vamos a ver porque se incluye dentro de los contenidos de esta materia, y que tiene que ver con un estado emocional inconsciente que muchas veces domina al grupo, clase en este caso, o domina a los grupos en las instituciones. Esto de plantearse, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con qué me genera, pero no, y así desviar mi atención hacia el grupo de trabajo que me está pidiendo la resolución de determinados problemas o de determinadas situaciones problemáticas, como en este caso sería la resolución de los trabajos prácticos de la mejor manera. Nos pasamos quizás en los encuentros que se tenga la mitad del tiempo hablando de la profe, hablando de lo que me surgió ayer o de lo que me pasó cuando venía o cuando estaba por entrar, y la otra mitad le dedico al trabajo que tenemos que hacer, o quizás una cuarta parte de toda la reunión le dedico al trabajo, y por supuesto que ese trabajo que podría ser sumamente rico, no lo es porque más de la mitad o la mitad del tiempo ha estado funcionando bajo el supuesto básico, un supuesto básico, porque hay varios, pero bajo un supuesto básico en donde dominaba lo emocional fundamentalmente. Estas son defensas que el yo pone a consideración cuando en realidad el grupo de trabajo no está pudiendo, primero, tomar esto que les está pasando, hacerlo suyo, y luego ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse de esta situación. Bien. Vamos al otro, Marta, por favor. Este autor, que es uno de los que colaboró también con Robert Boar, Jacques se llama, estudió cómo los individuos utilizan a las instituciones para reforzar los mecanismos individuales de defensa contra la ansiedad. Esta en realidad es una hipótesis de Jacques, nunca se pudo corroborar científicamente, pero se dieron en varias instituciones, y él lo nombra, varios estudios hechos en hospitales, fundamentalmente, o en instituciones de fábrica, donde se veía cómo los individuos depositan esos mecanismos individuales que cada uno tenemos en las instituciones, pero que tienen que ver con la necesidad de descargar en estas instituciones nuestras ansiedades, y especialmente las que nombra Melanie Klein, que tiene que ver con las ansiedades paranoides y depresivas. ¿Se acuerdan de eso, no? Esquizoparanoides y depresivas, que
según Melanie Klein, son los primeros mecanismos defensivos. Contra la ansiedad paranoide, dice el autor, que vemos cómo se deposita ese objeto malo que nos corresponde y que está en nosotros, en un miembro de la institución. Generalmente suele ser depositado en el director, por ejemplo. No se va a depositar en el, qué sé yo, en el portero, sino en un sujeto que está cumpliendo un rol social importante. Y que generalmente ese sujeto lo absorbe y lo introyecta como propio. Fíjense que cuando alguien asume en un cargo jerárquico, ya sabe todo, o por lo menos esto es lo que se tiene colectivamente, como no solo intuición, sino como realidad, de que todo lo malo que está sucediendo tiene que ver con este sujeto. En la medida en que este sujeto pueda saber y apropiarse de esto, va a poder resolver y va a poder manejar la institución debidamente. Ahora, cuando todo lo que pasa en esa institución se lo toma en forma personal, y no como algo que se sabe que se va a realizar, seguramente que le va a producir parálisis y en poco tiempo se desmorona. Pero en general, siempre las ansiedades y esa ansiedad paranoide está depositado en un sujeto socialmente reconocido, en la figura del director en general, o de la autoridad máxima, quien absorbe e introyecta esa ansiedad depositada en él como suyo. Pero en realidad, cuando uno proyecta esas ansiedades en ese sujeto, lo que está tratando de hacer es de curar esos dolores, por decirlo de alguna manera, internos. Al depositarlo en otro, al proyectarlo en otro, es como que me despojo de esos dolores internos. Y ese odio es depositado en el otro, algo que me pertenecía. Y contra las ansiedades depresivas, tiene que ver con aliviar las impurezas internas, dice el autor, en donde en realidad se deposita en ese sujeto socialmente aceptado, les decía, todas esas impurezas. Fíjense que también, y siguiendo a Melanie Klein, acuérdense que la relación entre madre e hijo en un primer momento es pecho bueno y pecho malo, ¿se acuerdan? Pecho bueno cuando se satisfacía esa demanda del bebé a través de la mamada satisfactoria, pero cuando faltaba era considerado un pecho malo. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto podríamos decir que en esta ansiedad depresiva, en realidad cuando encontramos esas impurezas, cuando el bebé se da cuenta de que la mamá es una sola y que no es que está partido ese pecho en bueno o malo, sino que es un todo, ahí se siente culpable. Aparece el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué habré pensado esto? ¿Por qué sentí esto? ¿Verdad? Pero eso pasa un tiempo, no precisamente en una primera instancia, digamos. Bueno, lo mismo sucede, esto que nos ha pasado con estas ansiedades paranoides y estas ansiedades depresivas, lo mismo se vuelve a reeditar cuando ingresamos en una institución en particular, digamos. Depositamos las ansiedades, tanto paranoia como depresivas, en alguien socialmente aceptado, dice el autor. Y en realidad se utilizan
estos mecanismos defensivos para defendernos de nuestras propias fantasías, de nuestras fantasías paranoides y depresivas, que en realidad no lo queremos admitir en principio, pero que ahí está la tarea del analista institucional, que van a ser ustedes seguramente en el futuro. Nosotros no podemos quedarnos con que todos le odian a la profesora o todos le odian al director, sino ¿qué hay? Hay que buscar, digamos, qué fantasías se están proyectando como ansiedades o depresivas o paranoides sobre este sujeto en particular, y a partir de ahí ver qué cuestiones podríamos trabajar, ¿verdad? En realidad, esas defensas son defensas contra la realidad cuando las situaciones externas o las situaciones que me están pasando actualmente son excesivas, ¿no? Y acá vuelve nuevamente el autor a plantear, cuando estamos muy tensos o cuando estamos muy estresados, nuestra ansiedad por tratar de resolver algo, la causa que me produce esa tensión o ansiedad, muchas veces hace que el sujeto se embarque, podríamos decir, en situaciones que no le permiten pensar y dicen y hacen cuestiones de las cuales después uno se arrepiente, digamos, ¿no? Siempre, por supuesto, que esas acciones se realizan a nivel inconsciente y que muchos autores lo denominan acting, ¿no? Cuando estamos con tensiones que nos están dominando durante mucho tiempo, resulta que nos despachamos con alguna palabra o algún mecanismo defensivo que hasta ese momento hasta el propio sujeto lo desconocía, pero que tiene que ver con un elevado nivel de tensión que no está siendo o no está pudiendo ser canalizada o tramitada convenientemente. ¿Por qué seguimos? Entonces, decíamos que se plantea que estos mecanismos defensivos en realidad son algo que nosotros intentamos proyectar en un otro para tratar de calmar la ansiedad que nos domina. Y que tienen que ver con la realidad propia de cada uno de nosotros. No es que el otro me provoca, sino que soy yo quien estoy teniendo esa tensión que no estoy pudiendo resolverlo adecuadamente. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profesora, yo... A ver. ¿Se relaciona mucho con los tipos de transferencias? Claro que sí, porque todas las relaciones que nosotros podemos establecer con los miembros de los grupos, siempre se hace transferencialmente. Claro. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, a ver otro. ¿O alguien quiere plantear algo? Profe, ¿este texto ustedes nos van a pasar o es solamente que usted agregó para hoy la explicación o va a ser un texto a trabajar No sé, más profundamente? no Está muy si interesante. Bueno, si ustedes quieren yo les paso. Yo lo que no quería era, digamos, plantearle más textos, pero si quieren lo paso. Porque a este autor lo vamos Ay, las a chicas me van a matar entonces. ¿Cómo? Las chicas me van a matar entonces. Yo pensé que era un texto que iba a incluir. Ah, bueno, si quieren lo incluyo, pero porque Boar lo que hace muy bien y que nosotros lo hemos planteado en la bibliografía,
es de supuestos básicos, pero además de lo que plantea Romero, planteamos desde Boar, pero también es otro capítulo que tiene que ver con mecanismos defensivos. ¿Por qué utilizamos los mecanismos defensivos en las instituciones para poder sobrevivir? Así que si quieren yo les incluyo, no es muy largo, pero me pareció, digamos, apropiado como para cerrar esto de la primera unidad, en donde se veía muy bien cómo nosotros, quienes estamos perteneciendo a las instituciones, nos relacionamos, utilizando a veces cuando la situación nos excede o no es algo insoportable, mecanismos defensivos. Esto del trabajo práctico, ustedes se acuerdan, esto de poder plantearse, digamos, cómo esta docente que se quejaba, porque la queja, por ejemplo, es otro mecanismo muy utilizado en las instituciones. Es a través de ello que uno empieza a ver que algo no está funcionando bien. Pero ese algo quizás no tenga que ver con la institución misma, sino con esa persona. Y eso es lo que es nuestra tarea, digamos, poder deslindar responsabilidades, y no, porque en general siempre es la institución, porque esta institución, porque la institución, porque me dijo, pero en realidad esto está